En la vida todos tomamos riesgos. El que no arriesga precisamente no gana. Y hoy quiero enseñarte un poco más sobre este tema y sobre las cualidades que lo hacen tan grandioso. Mi nombre es Nelson Medina y esto es Redefine. Bienvenidos a Redefine, un espacio donde queremos brindarte herramientas y recursos para liderar bien en la iglesia, negocios, comunidad y en la familia. Escúchanos, comenta y comparte. Hola a todos, ya estamos aquí listos para comenzar un tiempo poderoso en Redefine. En este espacio, este episodio, vamos a explorar el tema precisamente del liderazgo y la toma de riesgos. Y cómo todo esto se complementa y cómo nosotros como líderes precisamente tenemos que tener una mentalidad hacia los riesgos. Oye, y no es solamente tomar riesgos por tomarlos, es como crear una estrategia para tomar riesgos calculados y fomentar la innovación. Hablar de riesgo puede sonar aterrador, yo lo sé, estoy claro de eso. Pero para un líder, saber cómo y cuándo tomar riesgos puede ser la diferencia entre el estancamiento o la innovación. Así que, ¿qué les parece si desglosamos esto un poquito más? ¿Ok? Vamos al grano. Vamos a definir un poco qué es eso de riesgos calculados. Porque la palabra riesgos sola la conozco bien. He tomado bastantes riesgos en mi vida. Pero cuando hablamos de riesgos calculados, ¿qué significa eso? ¿Qué es ese concepto? Precisamente, un riesgo calculado o el riesgo calculado es aquel que tomamos después de un análisis cuidadoso, evaluando tanto las posibles recompensas como las consecuencias negativas. En otras palabras, no se trata de saltar a ciegas, sino de prepararse y considerar diferentes escenarios. En ocasiones, cuando escuchamos la palabra riesgo, empezamos que pues, como muchos jóvenes se tiran a lo loco y después de que caen al otro lado, dicen, ay, esto no era. Es que tú eres demasiado arriesgado. Es que tú tomas demasiados riesgos. Es que tienes que tener más cuidado. Sin embargo, cuando vemos el concepto de riesgos calculados, seguimos lanzándonos, pero somos más conscientes de hacia dónde nos tiramos. Tenemos que prepararnos y considerar todos los escenarios. Muchos líderes tienen un instinto para el riesgo. Eso es claro. Eso es data. Pero detrás de ese instinto generalmente hay experiencia y análisis. Y esto es algo que siempre me trae curiosidad. Y precisamente porque he leído mucho sobre este tema y he podido ver cómo muchos líderes se han arriesgado, han triunfado en muchas áreas. En los últimos meses, posiblemente el pasado año, he tomado un espacio para leer biografías de diferentes personas que han sido líderes en sus mercados o en su industria. Y ha sido bien interesante porque hay un factor que predomina cuando uno lee estas biografías y es riesgos que ellos calcularon, no que fueron a la suerte, como que Tim Marí de doping, no. Fueron riesgos que ellos calcularon y se lanzaron. Y pareciera que eso es algo dentro de su ADN. Así que cuando hablamos de riesgos calculados, tenemos que tener en cuenta que muchos líderes tienen ese instinto de tomar riesgos. Y es un instinto no porque somos animales hasta cierto punto en esa área, sino porque es un instinto que hemos desarrollado con el tiempo. Yo recuerdo que de niño hay riesgos que yo no tomaba. A la medida que fui creciendo, comencé a ver los riesgos como una gran oportunidad. Y me lanzaba. Aún hay momentos en donde hay riesgos que no tomo. Los miro y digo, nope, para allá yo no voy. Por ejemplo, yo soy un cobarde en cierto punto a la machina o a la montaña rusa. Y yo las miro y las miro y las miro y digo, para allá yo no voy. Eso es un riesgo que yo no tomo. Pero sin embargo, si me tocase lanzarme un zipline o algo que tiene que haber un empuje, lo hago.
Si tengo que lanzarme a un nuevo negocio o tengo que cambiar mi estilo de vida por completo, lo hago. Y quizás te puedes estar preguntando, pero Nelson, si, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En la vida todos tomamos riesgos y todos vamos a encontrarnos con momentos en donde tenemos que dar pasos de fe. Y la diferencia entre una persona que da ese paso de fe y una que no lo da es ese riesgo calculado del que estamos hablando. ¿Y qué papel toca? ¿Qué melodía suena ese líder en la toma de riesgos? ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo? La actitud de un líder hacia el riesgo influye directamente en la cultura de la empresa o del equipo. Y esto es bien curioso porque siempre vamos a estar viendo líderes a nuestra vuelta, a nuestro alrededor, que se cohíben de tomar riesgos. Los ves muy seguros. Los ves que de momento, mira, vamos a hacer esto. No, yo no haría eso. Pero vamos a lanzarnos por aquí. Cuidado. Sin embargo, vemos otros líderes con una actitud hacia el riesgo muy grande. Un ejemplo de eso podríamos decir un Steve Jobs, un Bill Gates, e incluso un Elon Musk, que con un montón de dinero compra unas empresas, crea unas empresas y luego de que las crea se da cuenta que no tiene dinero para continuarlas. Y aún así continúa tomando riesgos en la industria aeronáutica y automovilística que han desafiado precisamente esa industria. Y lo vemos y decimos como que, wow, yo me atrevería a hacer eso. Un buen líder entiende que los riesgos no solo son inevitables, sino necesarios para el crecimiento y la innovación. Y esto es muy importante, amigo y amiga que me escucha hoy. Cuando tú y yo vemos los riesgos como líderes, tenemos que entender que ellos no son no hay forma de evitarlos. Hay riesgos que tenemos que tomar. Y muchas veces, muchos de esos riesgos son necesarios para que nuestras empresas, negocios, ministerios, familia crezca y haya innovación. ¿Qué hace un líder eficaz para fomentar un entorno en el que se puedan tomar riesgos calculados? Eso es tremenda pregunta. Primero, establece una cultura de confianza. Es difícil que nosotros podamos generar un espacio en donde se tomen riesgos calculados por parte de nuestro equipo si tú y yo no hemos establecido una cultura de confianza. Y una cultura de confianza no es que le voy a dar mi seguro social a mis empleados o a mi equipo de trabajo. Una cultura de confianza es en donde podemos cometer errores o podemos hacer cosas mal y antes de llamar la atención sobre esas cosas, vamos a buscar cómo lo podemos trabajar. Los líderes que crean un ambiente donde el fracaso es visto como una oportunidad de aprendizaje y no como algo catastrófico, permiten que su equipo se sienta seguro a intentar nuevas cosas. Eso es clave si queremos ser líderes que tomen riesgos. Tenemos que establecer una cultura de confianza. Segundo, comunican claramente sus expectativas y la importancia de la innovación. No hay forma, amigo, amiga, no hay forma que tú y yo podamos crear este ambiente en donde nuestros equipos se sientan confiados si tú y yo no comunicamos claramente nuestras expectativas. En ocasiones nos encontramos en equipos en donde el jefe sale, que tenemos muchas expectativas, muy altas. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo vamos a medir esa expectativa? ¿Qué tiempo tengo para cumplir con esa expectativa? Debemos ser claros en comunicar esas expectativas y la importancia de que hagamos cosas nuevas. Y tercero, se involucran en el proceso de tomar riesgos, mostrando con su ejemplo cómo abordar los desafíos y gestionar el miedo al fracaso. Esto es súper importante. En muchas ocasiones, como líderes, hacemos un step back. No, esos fueron ellos. Yo no fui. Eso no me toca a mí. Eso fue fulanito. Él cometió el error. Yo no fui. No, familia, líder que me escuchas hoy,
es importante que nos involucremos en el proceso. ¿Quieres ser un gran líder? ¿Tú quieres que tu liderazgo trascienda? Mi mejor consejo es involúcrate en el proceso de la toma de decisiones. Atrévete a tomar riesgos con tu equipo. Muéstrales el ejemplo, cómo se abordan los desafíos y cómo se gestiona el fracaso. Y con esto quiero dejarte algunas estrategias. Oye, porque decírtelo todo suena fenomenal. Oye, yo tomo riesgos y dale por ahí para abajo. No, quiero compartirte precisamente diferentes estrategias de cómo tomar riesgos calculados. Yo quiero que tú te vayas hoy con eso en tu mente y tú puedas tomar riesgos en todo lo que estás haciendo. Antes de tomar un riesgo, recolecta tanta información como sea posible. Así que número uno, es lo más importante. Investiga y analiza. Investiga y analiza. Haz un inventario. Utiliza los datos para proveer posibles resultados y reducir la incertidumbre. La incertidumbre siempre va a estar ahí, pero es importante que tengas esta información a tu mano porque la investigación y el análisis de datos te van a permitir reducir esa brecha de la incertidumbre. Segundo, evaluación de escenarios. Considera los diferentes escenarios y sus probabilidades. Oye, haz diferentes pruebas. ¿Cuál es el peor caso? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuáles son los posibles puntos intermedios? Ten eso en tu mente. Evalúa los escenarios. Tercero, establecimiento de límites. Esto es posiblemente la regla de oro de tomar riesgos. ¿Por qué, Nelson? Porque en ocasiones vemos líderes que no hay límite para tomar riesgos. Y en muchas ocasiones terminan fracasando de verdad, sin oportunidad. Cuando tú y yo definimos claros, ponemos límites claros para los riesgos, esto puede incluir aspectos financieros, tiempo, recursos. Cuando nosotros ponemos en claro cuáles son esos límites, nosotros podemos mantener un parámetro de seguridad. Podemos mantener un parámetro. Ok, pues yo voy a invertir en estos negocios, pero voy a invertir hasta aquí. Porque este resto, yo necesito tener un backup plan. Y tomamos riesgos, pero lo hacemos de manera calculada. 4, probar y ajustar. Como dirían mis amigos en Estados Unidos, trial and error. Eso es clave. O sea, es imposible tú tomar riesgos sin tener esto en cuenta. Probar y ajustar. Trial and error. En lugar de tomar un gran riesgo de una sola vez, experimenta con pasos pequeños. Como hablábamos anteriormente la semana pasada en la parábola de la hormiga. Una hormiga le pasa a un elefante paso a paso. Experimenta con pasos pequeños. Ajusta según sea necesario. En ocasiones queremos llegar al resultado final sin hacer pruebas en el camino. Y lamentablemente dañamos el proceso, dañamos el resultado y no obtenemos lo que deseábamos. Pero cuando tú y yo damos pasos pequeños, paso a paso como la hormiga, vamos a comenzar a ver, espérate, esto hay que ajustarlo aquí, aprieta. Esto hay que manejarlo acá, ajusta. Y eso nos va a permitir medir el progreso y hacer correcciones a tiempo. Y por último, no menos importante, posiblemente la más importante, la estrategia más contundente de lo que hoy le he dicho, planifique el fracaso. Sí, te estoy diciendo algo bien profundo. Planifique el fracaso. Y esto lo aprendí del doctor John Maxwell en una conferencia donde estuve y él era el speaker principal. Y él nos hablaba precisamente de esto. Traía el tema del ROI, Return of Investment. Y él nos decía, en vez de investment, cambien la palabra por fracaso. Retorno de fracaso. Y nosotros todos nos quedábamos como que, ¿de qué tú hablas, amigo? Él dice que nosotros como líderes debemos tener en consideración cuál es el retorno de ese fracaso. Y cuando tú y yo nos planificamos para el fracaso, consideramos cómo abordamos el fracaso si ocurre. Si esto no funciona,
¿qué voy a hacer? Si esto no da el resultado que yo deseaba, ¿qué voy a hacer? Si el domingo el servicio no corrió como yo deseaba, ¿qué voy a hacer? Si mi empresa, mi sueño, no resultó en lo que yo esperaba, ¿qué voy a hacer? Si en mi familia están pasando situaciones y no es lo que hemos estado trabajando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué aprendiste? Es la pregunta más importante. Y eso me lleva a precisamente un libro y una enseñanza de John Maxwell que dice, a veces se gana y a veces se aprende. En vez de a veces se gana y a veces se pierde, el título tiene tachado el pierde y dice, a veces se aprende. ¿Qué estoy aprendiendo de mi fracaso? ¿Cuál es el retorno de ese fracaso? ¿Estoy aprendiendo? ¿Cómo puedo usar ese conocimiento para futuros intentos? Cuando vemos la vida de grandes expertos y científicos y grandes personalidades y líderes, vemos que en su trayectoria hubo muchísimos fracasos. Muchísimos fracasos. Tomando en consideración a Elon Musk, que ahorita hablábamos, él tiene una empresa precisamente de aeronáutica y este hombre tiene una misión que es ir a Marte. Pero no hizo un cohete y al otro día lo llevó a Marte. Hubo más de 50 intentos en un aparato de muchos millones para lograr que él despegara y volviera a tierra automáticamente. O de manera autónoma, debería decir. Y cualquiera diría, chico, ríndete, no lo vas a lograr. Cualquiera diría, es que eres un fracaso, ya perdiste. ¿Tú sabes cuántos millones se te están yendo en cada vez que tú intentas hacer algo? Pero Elon Musk no se rindió. El tipo estaba súper enfocado en cuál era la misión final. Y esa toma de riesgos calculados lo ha llevado precisamente a innovar en la ciencia, innovar mucho más allá incluso de la NASA. Científicos de la NASA se quedan boquiabiertos cuando vieron el mundo se quedó boquiabierto cuando vieron aquella nave espacial despegar y regresar a Tierra de manera autónoma. ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese detenido? Hoy tendría demasiadas deudas encima. Sin embargo, hoy tiene páginas de historias escritas de esos fracasos y de lo que aprendió y del resultado final. Así que es importante que tú y yo planifiquemos para el fracaso. Nos planifiquemos a fracasar. Porque va a suceder. En ocasiones queremos intentar negocios y pensar que nunca nos vamos a ir a quiebra. En ocasiones queremos intentar cosas pensando que no van a fallar, que desde el principio van a ser un éxito. Pero es importante que tú sepas que el fracaso puede llegar. Y de esto vamos a hablar más adelante. Quiero hacer un episodio, quiero hacer un programa solamente de esto. Quizás una serie del tema del fracaso. Pero hoy el fracaso es uno de los mejores amigos de los riesgos. Y yo quiero que tú tomes esto en cuenta. Cuando tú y yo tomamos riesgos calculados y nos preparamos para el fracaso, vamos a fomentar la innovación. Para que el riesgo se traduzca en innovación, los líderes deben animar a sus equipos a pensar fuera de la caja, out of the box. Fomentar la creatividad y dar a los empleados espacios para proponer ideas audaces. Eso es crucial. Es imposible que nuestros equipos sean creativos e innovadores si no hay el espacio para que eso pase. Así que cuando tú y yo como líderes tenemos esa mentalidad de que debo tomar riesgos y que muchas veces esos riesgos van a venir acompañados de fracasos, voy a poder fomentar este espacio en mi equipo. Aquí es donde el liderazgo inclusivo juega un papel fundamental. Cuanto más diversas sean las perspectivas, mayor será la posibilidad de encontrar soluciones innovadoras. Los líderes también deben asegurarse de que las personas toman riesgos. Que esas personas que toman riesgos tengan los recursos y el apoyo necesario.
Oye, si yo quiero que mi gente, que mi equipo de trabajo, mi equipo de voluntarios tomen riesgo, es necesario que yo les dé las herramientas y el espacio para que eso pase. Esto incluye no solo presupuesto, sino también el tiempo, la capacitación, oye, y el respaldo emocional. En conclusión, y con esto quiero terminar este tema, la toma de riesgos calculados es esencial para la innovación, pero también puede ser aterradora. Eso es normal. Como líderes, nuestro trabajo es hacer que el proceso sea seguro y gratificante para nuestros equipos. Al fomentar una cultura que valora el aprendizaje y la experimentación, podemos alentar a nuestros equipos a soñar en grande y actuar con valentía. Hoy quiero terminar con una oración y cerrar este espacio, porque sé que será de mucha bendición para ti. Padre Celestial, venimos delante de ti y te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres quien nos da la valentía. Tu palabra nos motiva y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Así como le dijiste a Josué, hoy nos dices a nosotros, esfuérzate y sé valiente. En momentos debidos tenemos que tomar riesgos calculados. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener la sabiduría necesaria para dar los pasos necesarios en fe, creyendo que tú pones el suelo sobre el cual caminamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de Redefine. Gracias por hacer de tus herramientas Redefine ser una de las favoritas. Nos vemos en una próxima ocasión, esta próxima semana. Vamos a seguir explorando el tema del liderazgo y cómo liderar con eficacia en un mundo de constante cambio. Así que pendientes a lo que se aproxima. Síguenos en las redes sociales. No sé si nos sigues en las redes. Búscanos, Líder Redefine, en Facebook, Twitter, en Instagram, en donde sea. Busca Líder Redefine y allí hay algo para ti que agregará valor a tu liderazgo. Si conoces de alguien que necesita escuchar esta palabra, que necesita escuchar este episodio, te pido que lo compartas. Dale share, compártelo con otras personas y déjale saber que en la toma de riesgo hay esperanza. Muchas bendiciones a todos.